El día de hoy, el presidente Gustavo Petro ha manifestado claramente el punto de vista que tiene sobre esta ayuda que reciben los adultos mayores de 80.000 pesos o bono pensional, que eso equivaldría aproximadamente a $16 al día de hoy. Él habla sobre una posible reforma pensional, lo que él ha manifestado, la propuesta que él tiene como gobierno nacional, y que esta ayuda de 80.000 pesos pase ¿a qué? A 500.000 pesos mensuales. Ahora, él ha argumentado que hay una cantidad considerable de abuelos que actualmente no reciben esta ayuda. Y esto es importante que lo sepan todos ustedes, los abuelos, los que tienen papás, los que tienen tíos, familiares de adultos mayores, que hoy en día no tienen pensión, que también reciben, los que reciben algún auxilio, en este caso Colombia Mayor de 80.000 pesos, pues lo que manifiesta el presidente Gustavo Petro, pues que es insignificante o muy poco para que un abuelo pueda sobrevivir y que es un grupo muy pequeño de adultos mayores que se logran pensionar. Ahora, él habla sobre la reforma pensional, basado en pilares, pero quiero que todos ustedes comenten al respecto. ¿Qué opinan de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro? Para que quede más claro, les voy a colocar la intervención donde él manifiesta claramente que esta ayuda mediante la reforma pensional pasaría de 80.000 pesos a 500.000 pesos mensuales. Pero claro está, debe surtirse un proceso en el Congreso. Solamente que él está explicando lo que propone y pues próximamente eso se llevará a cabo en la discusión en el Congreso, en el Senado de la República. Entonces, vamos a escucharlo, lo que él manifiesta y ya saben, no olviden compartir esta información. La mayoría de nuestros viejos y viejas entonces no tienen ninguna pensión. Por allí hay un programa que le llega no a ese 60%, sino a la mitad del otro 40%, un 20% del total, que le llaman bono pensional. Son 80.000, o sea, en dólares de hoy, 16, más o menos, $16 al mes. Imagínense. Y eso es el otro 20% de la población adulta, que tiene un bono. Ellos hasta agradecen, porque si no, no tendrían nada. Pero es la ayuda del Estado, $16 al mes. Nos aterramos de otros países del mundo cuando comparan sus salarios, pero nosotros le entregamos al 20% de nuestros adultos mayores $16 mes. Es decir, al 60% cero, al 20% siguiente $16. Y solo el sistema de protección, llamémoslo así formal, se mueve en el otro 20%. ¿Y el otro 20% va a tener pensión? Los que cotizan, es decir, los y las asalariadas, es decir, la formalidad. Sus empresarios cotizan, ellos cotizan a fondos privados de pensiones al estilo chileno. ¿Tendrán pensión? De ese 20%, el 80% no tendrá pensión. Cotizan para ahorrar obligatoriamente en unos fondos privados que administran los dos grandes banqueros de Colombia, pero que al final, bajo el cálculo actuarial, no suman tanto por sus bajos salarios, la mayoría de salario mínimo, que no permite el ahorro individual tener pensión. Y ese es nuestro sistema pensional. Es decir, en realidad, nada. Queremos reformarlo, pero querer reformarlo implica, y esa es la propuesta que hemos hecho, dijimos un régimen de pilares, dijimos que la cotización del trabajador y de su empresario vaya en parte a un gran fondo en primer pilar
público de reparto simple que garantice pensión al menos al cotizante, es decir, estoy hablando del 20%. Y de ahí para adelante, dependiendo de los salarios altos, ¿qué porcentaje de la población colombiana tiene salarios altos? Tengan la libertad, después de cotizar en el primer pilar, en segundos pilares libres y privados. ¿Qué garantizaría eso? Garantizar al 20% de los trabajadores en la economía formal la pensión. Garantizar en el 20%, estoy hablando del total de adultos posibles, que están en la economía formal, pero que hoy en los fondos privados nunca tendrían pensión, también pensión. Aumentaron 40% y aún así quedaría una pregunta y el 60% restante. Los cálculos que nosotros hemos hecho es que como el sistema de fondos privados de pensiones no da pensión, pero sí tiene una selección adversa, llaman así los economistas, y es que el joven trabajador, es decir, el que lejanamente se va a pensionar o cree que se va a pensionar, es el que entra al fondo privado, mientras que el viejo trabajador o el que ya tenía el derecho a la pensión se quedó en el fondo estatal, que es el que le garantiza la pensión. Entonces, en realidad, hoy por hoy, a la mayoría de los pensionados actuales les está pagando es el Estado, del presupuesto nacional, es decir, de los impuestos. Es nuestro mayor gasto público. Hasta el gobierno de Duque lo sobrepasó el gasto en la deuda. ¿Nosotros en qué gastamos? En primerísimo lugar, en pagar la deuda, hoy, y en segundo lugar, en pagar las pensiones. Son los grandes. Estamos hablando de 50 billones, ya la deuda llega a casi 70 billones de pesos anuales. En esto es que se gasta el presupuesto. De ahí para adelante viene lo demás, educación, salud. La corrupción va de ahí para adelante. Armas, que es un gran gasto, la defensa, etcétera. Pero lo primero es deuda, lo segundo es pensiones. Es el Estado el que paga las pensiones. Si los cotizantes entregaran parte de la cotización al fondo público, se libera un recurso en el Estado que deja de gastarse. Y entonces podríamos gastarlo en la población vieja, que hoy no tiene ninguna pensión o recibe $16. No es mucho, porque hemos hablado de medio salario mínimo, que hoy también, pues de acuerdo a la tasa de cambio, equivale de 100 a 120 dólares mensuales. Pero eso es más de lo que da este sistema. Y cubriría el 100%. Es decir, alcanzar un concepto básico, la universalidad. Lo puede hacer el Estado y la cotización, juntos. Es decir, el modelo Bismarck en cierta forma, pero organizado de manera de pilares, logrando una cobertura 100% a la actual vejez. Informativo Winter ABC.